Buenas tardes a todos aquellos que se conectan a través del internet. Sean bienvenidos a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Y vamos a darles un fuerte aplauso a todos aquellos que se están conectando hoy. Estamos completamente en vivo. Sean bendecidos. Y hoy vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Por la suerte de esta mañana, de esta tarde, ¿verdad? Y quiero que vayamos, ¿verdad?, a la palabra, y mientras lo buscas, vamos haciendo también nuestra declaración de fe. Amén. Amén. Y quiero que vayas a Marcos 11:12, por favor. Marcos 11:12. Vamos haciendo la declaración. Y dice: declaro que soy cabeza y no cola, que estoy arriba y no abajo. Declaro que soy tierra fértil, que fructifica al 100%. En el nombre de Jesús. Declaro que soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora dale un fuerte aplauso a ti también, que lo has creído, que lo has declarado. Amén. Ok. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de los frutos? ¿Verdad? ¿O cuántos sabemos que tú y yo tenemos que rendir frutos? Amén. Amén. ¿Estás aquí? Amén. ¿O ya no tienes fuerzas porque no desayunaste? ¿O ya quieres irte a comer? Ya pronto, ¿eh? Marcos 11:12 dice: al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. Luego dice: el árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. En la mañana yo te decía que fíjate bien, hay cosas, hay circunstancias que tú y yo atravesamos diariamente, y que nuestra vida, ¿verdad?, tiene que ser un constante de alabar, de adorar y de exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿A través de qué? A través de una fe activa, ¿verdad? Aquí Dios, a través del árbol de higuera, nos pone el ejemplo, ¿verdad? Jesús se acercó al árbol porque tenía hambre y encontró que no tenía ¿qué? Higos. Lo natural es que no tenía higos porque no era época de ¿qué? De higos. No era época de que ese árbol diera fruto, ¿cierto? Pero esto quiero que lo traslades a tu vida. Yo te decía que a veces, como hijos de Dios, leemos la palabra, la atesoramos, ¿verdad? Y sabemos y tenemos en nuestro disco duro, ¿verdad?, ciertas palabras que vamos repitiendo todos los días, ¿verdad? Que cuando viene la circunstancia, cuando viene el problema, a lo mejor la declaramos. Pero la pregunta esta mañana o esta tarde sería: ¿cuánta de esa palabra de Dios creemos? Normalmente al ser humano se le da a hablar, y habla bien o habla mal, o se le va la lengua, y lo veíamos el miércoles, ¿verdad? Y es fácil declarar lo que ya aprendiste, lo que tienes en el disco duro, hablando de la palabra del Señor. Lo que no es fácil es llevar a la práctica la fe, el creer lo que estás diciendo, lo que estás declarando. Yo no sé si tú constantemente quieres agradar a Dios, y espero que sí, pero si ese es tu objetivo primordial en la vida todos los días, lo que tenemos que estar teniendo es la fe activa. Yo te decía en la mañana en la enseñanza, y por eso te decía, voy a repetir un poquito, pero bueno, el Señor lo adelantó en ese momento, quería que se los dijera, y ahorita se los vuelvo a repetir. En ese momento en la mañana yo te decía, la fe a veces la ocupamos como la ropa. En específico vamos a decir este chaleco que traigo puesto. Hoy me combinó, me lo pongo. Pero cuando el día de mañana me cambie de ropa, a lo mejor no me combina y yo lo cuelgo. Y ahí lo dejo colgado hasta que me vuelvo a poner ropa que combine con el chaleco, ¿verdad? Y a veces como hijos de Dios así andamos en la vida.
ocupamos la fe, sabemos que tenemos la fe, pero a veces la colgamos, a veces la dejamos guardada, a veces no la ocupamos. ¿Por qué? Porque todo va bien, marcha bien. No tengo problemas, no tengo necesidades, mis hijos están bien, mi esposa está bien, yo estoy bien, mi hogar está bien, hay paz, hay salud, hay libertad. Y eso está bien. El plan perfecto y divino de Dios para cada uno de nosotros, eso bien. Ese es el plan que dice Jeremías. Son planes para tu bien y no para tu mal. Pero como seres humanos, eso nos hace que la fe se estanque. Yo también te decía hace rato que una ocasión escuché la frase siguiente: ¿cómo voy a conocer al Dios que sana si no atravieso, o alguien de mi familia no atraviesa por sanidad? Solo así lo puedo conocer, ¿verdad? Y eso me lleva a tener una fe activa, a creer en Dios, a pedirle que me sane y confiar en que, aparte de que yo me estoy atendiendo con el médico, estoy llevando un tratamiento, el Señor va a obrar poderosamente en mi vida o sobrenaturalmente en mi vida. ¿Cierto? Entonces mi fe tiene que estar activa. Ahora, partiendo de que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, yo te decía en el ejemplo del chaleco, si tú ocupas solo la fe cuando la necesitas, entonces entre ese tiempo y el que la vuelves a ocupar la fe o la vuelves a necesitar, no estamos agradando a Dios, porque la fe no está activa. Muchas veces tú dices que entro a una, salgo de otra y vuelvo a entrar a otra. Salgo de Guatemala para estar a Guatepeor, ¿no? Dice por ahí el dicho. Pero ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo se va a ir a otro nivel si no atravesamos por circunstancias? Si no le creemos a Dios, sin la palabra que sabemos, entonces no da ese fruto. ¿Cómo llega a dar ese fruto cuando yo le creo? Me puedo saber otra vez la palabra de principio a fin o de fin a principio, pero si yo no creo ni el punto 5 de lo que viene ahí, no va a suceder nada. Y por consecuencia yo no estoy agradando a Dios. Yo te decía hace domingos atrás, o el domingo específico, o el domingo pasado, yo te decía, yo no puedo estar delante de ti si yo no hubiera experimentado al Dios que sana, al Dios que salva, al Dios que restaura, al Dios que restituye. Yo no puedo estar hablándote de fe si yo no estuviera empleando mi fe en Dios, o si yo no tuviera mi fe activa. Para hacer todo lo que este servidor hace, necesita tener una fe activa. Pero más que por hacer todo lo que hago, porque yo quiero, en mi corazón está agradar a Dios. Yo no te digo que no, hay muchas cosas que llegan a mi vida que yo digo, ay no, esto no, Señor, por favor no. Pero recuerda esto, Dios no nos va a permitir que pasemos o atravesemos algo si no es para nuestro beneficio. Si tú y yo hemos pedido ver la gloria de Dios, vivir por fe, algo va a suceder. Algo va a suceder que te tienes que aferrar a su palabra, te tienes que aferrar a Él y creer en Él. Pero ahora, no solo es cuando tienes algo en tu vida o estás atravesando algo, sino es también cuando estás agradando a Dios, cuando lo alabas, cuando lo adoras, en todo lo que haces. Ahora fíjate bien, ¿qué tipo de árbol quieres ser, verdad? ¿O qué tipo de fe quieres tener para que rinda el fruto que debe de rendir? Yo titulé este mensaje Los frutos de mi fe. ¿Qué frutos quieres presentarle a Dios? ¿Qué frutos quieres poner delante de Dios? Y la otra pregunta es, ¿qué fe quieres tener? ¿Quieres tener una fe pasiva? ¿Quieres tener una fe como el ejemplo de la ropa, que solo la ocupes cuando la necesites? ¿O quieres dar buen fruto y cada vez mayor fruto, un constante fruto y una fe activa? ¿De qué lado quieres estar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué? Porque en algún momento Jesús o Dios te está mirando, y en algún momento vas a atravesar lo que digas, ¿qué óvole, Señor? No esperaba esto.
Y Dios quiere encontrar en ti fruto, no solo hojas. Un árbol que está frondoso, que tiene la hoja verde, ¿se ve bonito o no se ve bonito? Sí, pero como dice el dicho, las apariencias engañan, ¿verdad? Ese árbol, por más bonito que se ve, si es de manzana, si no tiene manzana, no cumplió el objetivo para lo que fue hecho. Y tú y yo somos semejantes a eso. Nosotros nos podemos ver bien guapos, bien guapas. Nos ven que vamos el domingo a la iglesia a alabar, a adorar al Señor. Pero si Dios no encuentra fruto en nuestras vidas, por más que nos veamos bonitos y guapos y vayamos a la iglesia y leamos la palabra, tiene que haber fruto. Dios, cuando nos voltea a ver, tiene que encontrar fruto. Cuando nosotros vamos delante de Él, debemos de llevar esa ofrenda de ese fruto. No podemos ir con las manos vacías delante de Dios. Por eso, en todo lo que tú hagas, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Dios. Hoy vienes a la iglesia a alabarlo, a adorarlo y entregarle tu ofrenda, tu mejor ofrenda, del fruto de tu trabajo y de todo lo que hiciste en la semana. No puedes llegar al domingo solo diciendo: ¡ay, Señor, restáurame y líbrame! No solo eso. Tienes que traer la mejor ofrenda delante de Dios del fruto de tu trabajo y de todo lo que hiciste en la semana. Dios tiene que encontrar algo perfecto, algo bueno en ti. Y sigo leyendo. En el 13. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Y habemos muchos de nosotros, ¿verdad?, que a veces decimos así: es que todavía no es mi tiempo, es que no era para mí. No, el detalle es que yo siempre te he dicho, Dios no acude a la necesidad, Dios no acude al problema. Dios a lo que acude es ¿a qué? A nuestra fe, a la confianza que nosotros hemos depositado en Él. Eso Dios es lo que le conmueve el corazón. Nos tenemos que aferrar a esa verdad. No podemos decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, soy muy padre. Es una declaración gloriosa, donde vas a ver su gloria, donde vas a ver su poder. Pero si no la crees, nada va a pasar. Y entonces, en lugar de que Jehová sea tu pastor y que nada te falte, todo te va a faltar. Porque no creemos la palabra. Porque no hay fruto en nuestra vida. Ahora, fíjate bien, sigo en el 14. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. A la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. O sea, nada de lo que hiciera después esa plantita o el que la estaba ahí cuidando iba a tener fruto. Ya no se iba a ver bien, ni siquiera ya se iba a ver otra vez frondosa, ¿verdad?, como se veía. Ahora, aquí podemos ver algo bien grueso, hermanos. Algo que a Dios no le gusta, porque por eso fue radical con ese árbol. Fue radical para ponernos ejemplos. Dios no se complica la vida, ¿verdad? Dios es muy... se da a entender muy bien a través de estos ejemplos en la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos está dando a entender esta tarde? Es lo siguiente: que Él aborrece la incredulidad que a veces tenemos. La incredulidad, amado, el miedo, el temor, es un pecado. Si tú y yo no quitamos la incredulidad, el miedo, el temor de nuestra vida, más bien, como dice la frase, estamos en el hoyo. Vamos a sobrevivir. Y yo declaro que así no va a suceder, porque tú eres una persona que cree y que tiene fruto en su vida. Porque si no es así, dice, se seca hasta la raíz. Y el siguiente paso de ese árbol, de
de esa planta, si se seca, ¿qué crees que es? Que deja de existir. ¿Cierto? Dios no hace excepción de personas, amado, pero sí hace excepción de fe. Por eso Dios aborrece y que no le creamos. Por eso la pregunta de reflexión al principio fue: ¿cuánto de la palabra que sabemos, que hemos atesorado, que hemos aprendido, que hemos declarado, la hemos creído? Si no, Señor, perdónanos, porque tú aborreces la incredulidad, aborreces la obediencia, la desobediencia. Ahora, ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios a nosotros? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado para que le creas? Pues muchas, ¿no? ¿Y cuándo llegan esas oportunidades para creerle? ¿Cuando todo va bien? No. Cuando van mal las cosas, ¿verdad? Son oportunidades de crecimiento. Por eso tú y yo el problema, la necesidad, la adversidad no la debemos de ver como tal, sino la debemos de ver como una oportunidad para seguir creciendo. ¿En qué? En fe, en confianza en Él. Amén. Yo te decía que en esta semana ha sido una semana un poquito pesadita, ¿verdad? Pero le hemos creído a Dios y creemos en Dios. Y esta oportunidad que Él me ha dado en esta semana de crecer, yo la he aprovechado al máximo. Y como se lo dije a mi esposa y se lo dije a mis hijos esta semana, y te lo quiero compartir. Yo sé que a raíz de esto, ¿verdad?, mi fe se aumenta. Yo declaro que en ellos aumenta, y en esta mañana, en esta tarde, yo declaro que tu fe, no importa lo que estés pasando, el Señor te va a dar la victoria y tu fe no va a ser la misma a partir de hoy. Amén. En Marcos 21 dice 20, para reiterarlo desde atrás, dice: a la mañana siguiente Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Luego en el 21, Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que maldijiste ¿está qué? Seco. ¿Está qué? Seco. Jesús les dijo: confíen en Dios. Eso quiere decir que si tú y yo no confiamos en Dios, ¿estamos qué? Secos. ¡Wow! 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 Ahora entendemos por qué. A veces pasan cosas. Tenemos que tener una fe activa. Tenemos que creer en Dios, ¿verdad? Si no, estamos ¿qué? Secos. Seguimos ahí, el 23 y 24 dice: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, o sea que no nada más tengo que creer, sino que no tengo que dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra, de lo que Dios me ha dado, de las promesas que Dios ha entregado en mis manos. No tengo que dudar. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones, ¿qué? Sucederá. Dile al que tienes al lado: va a suceder. Va a suceder. Otra vez: va a suceder. Va a suceder. Amén. Y luego dice: si le dijeran a esa montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esta palabra? Tienes autoridad. Yo te estoy respaldando. Lo tienes que hablar. Pero ya lo hice, pastor. Ya lo declaré. Ya declaré sanidad. Ya declaré salvación. Ya declaré restitución. Ahora créelo. Ya no dudes más. Y entonces algo va a suceder.
Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos buscando en esto? En creerle a Dios, algo va a suceder. Lo que estamos buscando es que algo suceda. Mi fe no tiene que estar parada. Mi fe no tiene que estar guardada. No tengo que solo llamar al 900 Jesucristo, ayúdame, ¿verdad? Solo cuando tenga problemas. Al 911, ¿verdad? Sino todos los días, en todo lo que hago, tengo que hacerlo bien. Tengo que creer en que Dios tiene el control, en que si yo tengo una victoria ha sido gracias a Él, que si tengo dones muy buenos, ¿verdad? Tengo capacidades, habilidades buenas, soy muy creativo, ¿verdad? Y por eso Dios me ha bendecido en lo que hago, ha sido gracias a Él, no a mí. Y eso es confiar en Dios. Y luego dice, en sus oraciones así sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí, échate en el mar, así sucedería. Solo deben, ¿qué? Creer que ya, ¿qué? Entonces yo cuando ore, la primera vez traigo la petición y al mismo tiempo, yo tengo que creer y tengo que declarar que ya está hecho. ¿Cierto? Tengo que declarar que ya está hecho, sí. Tengo que declarar que ya está hecho. Como dice aquí, solo deben creer que ya está. Dile al que tienes al lado, cree que ya está. Cree que ya está. Otra vez dile, cree que ya está. Cree que ya está. No dudes, dile. No dudes. Sigo adelante. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. O sea, yo voy bien bonito, ¿verdad?, delante del Señor y hago mi pliego petitorio, como siempre te he dicho, pero no quiero perdonar. ¿Y qué crees? Eso te estorba. Como el árbol, ¿tú crees que al árbol de la higuera no le estorbaron sus hojas? Le estorbaron. ¿Ah? ¿Qué te estorba a ti y a mí? Aquí dice el perdonar al que te hizo daño, al que te hizo mal. Y tú a lo mejor podrás decir, pero a mí nadie me ha hecho nada. Ah, bueno, pero ya te puse unos ejemplos antes: la incredulidad, el miedo, el temor. Quítalo de tu vida. Estorba. Estorba. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Ahora quiero que me acompañes a Mateo 21. Mateo 21. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si no la tienes, no te preocupes, sígueme ahí en tu vista, en tu Biblia. Dice: entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. ¿A qué se refería Jesús? A tener autoridad. Él le dijo a la higuera, sécate, nadie va a comer de ti. Y sucedió. ¿Correcto? Por eso te decía hace ratito, lo que tú y yo esperamos cuando vamos delante de Dios y creemos, oramos y decretamos, estamos en espera de que algo suceda. Yo no sé tú, pero yo estoy hoy a la espera de que algo suceda. Amén. Amén.
les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como ese y mucho más. O sea, tú tienes autoridad para hablarle a la circunstancia, a la situación que tú estás viviendo o atravesando. Y algo va a suceder. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Diga que tienes al lado, por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y si tienen fe, Tienes fe, la recibirán. la recibirás. Amén. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora acompáñame a Juan. A Juan 11, por favor. Juan 11, 38. Y vuelvo a leer en nueva traducción, en lenguaje actual. Dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde había puesto el cuerpo de Lázaro. Recordemos que Lázaro era amigo de Jesús. Y que cuando él estaba trabajando en otro lugar donde vivía Lázaro, sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanas le hablaron a Jesús diciéndole, tu amigo está muy enfermo. Y regresa a la palabra, dice, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde había puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro. ¿Cuántas veces en lo que tú estás atravesando, en lo que tú estás viviendo, te han dicho, ¿para qué lo haces? ¿Para qué sigues creyendo si no va a suceder nada? ¿Verdad? Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, o sea, ¿como para qué lo haces? Hasta huele mal, dice, ¿no? Seguramente ya huele mal. Yo diría muy mal. Y sigo adelante en el 40. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? Otra versión dice, verás la gloria de Dios. Y el Señor otra vez recordando, te dicen que no va a pasar nada, que no estés de loquito creyendo, que no estés de loquito, ay, que tu Diosito te va a sanar, te va a salvar, te va a sacar, te va a ayudar, te va a levantar. Eso es de locos. Y a lo mejor tienen razones de locos, pero más es de locos no creerle a Dios. Y Dios nos recuerda, si confías en mí, verás el poder de Dios. La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Nosotros también tenemos que ser agradecidos. Señor, ya te expuse, ya traje delante de ti, ya declaré la palabra, ya la creí. Te doy gracias porque ya me has escuchado. ¡Qué fe! ¡Qué nivel de fe! Te doy gracias porque no he visto, porque ahí Jesús todavía no había hecho el milagro. ¿O sí? Solo habían quitado la piedra y Jesús ya había declarado, gracias Padre porque me has escuchado. Tú y yo no lo hemos visto, pero Señor, te damos gracias porque ya nos escuchaste. Amén. Y luego dice, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Fíjate qué confianza, ¿no? Pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después que dijo esto, Jesucristo gritó, ¡Lázaro! Sal de ahí. Pero nosotros la queremos hacer a la inversa, ¿no? Ya oramos, ya creímos, ¿verdad? Y antes de dar gracias a Dios,
queremos que suceda. Y queremos verlo y palparlo, porque si no, entonces, pues no veo claro, ¿verdad? Como seres humanos. Y aquí Jesús nos está diciendo, es al revés, hijo. Da gracias y después las cosas llegan. Cuando tú estás atravesando por una circunstancia difícil, si tú le subes el volumen de tu alabanza, de tu adoración, de tu confianza, de fe, y buscas todavía más a Dios de lo que ya lo buscabas, y eres agradecido, Dios te va a dar una respuesta sobrenatural. Amén. Lázaro, sal de ahí. Lázaro se ve de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban ahí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. ¡Wow! ¿Qué nivel de fe Dios quiere que tú y yo tengamos? Ahora fíjate bien, ¿por qué titulé los frutos de mi fe? Si yo no tengo fe, no tengo frutos. La fe sin obras es ¿qué? Sin obras es seca como la higuera. Si no tengo fe. Qué importante entonces es tener fe, ¿verdad? Ay, es que es bien relativamente difícil. Es que ¿por qué tú no estás en mis zapatos? Y a lo mejor tienes razón, yo no estoy en tus zapatos, pero tú tampoco estás en los míos. Y aquí no hay de otra. O le creemos a Dios, o le creemos. Como dice su palabra, al que cree, todo es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo queremos todos los días agradar a nuestro Dios, tenemos que creerle. Si tú y yo queremos conocer a Dios que sana, tenemos que atravesar por algo. Si tú y yo queremos conocer a Dios que restaura, tenemos que atravesar por algo otra vez. ¡Ay, qué malo! Entonces eso no es una vida de bienestar. Al contrario, hermano. A veces nos dicen, ¿verdad?, en el comercial, si tú compras este equipo, en un mes estás como, y te pasan la figurita, ¿no? Y le crees y lo compras. Cuando, si pesas o tienes cierto peso arriba, ¿verdad?, del peso normal, en una semana es imposible quemarlo, por Dios. Pero le creemos y lo compramos, ahí estamos, ¿no? Y llega el mes y no vemos resultados y ¡pum!, te ponchas. Y ya no lo vuelves a agarrar, botas. ¿Ah? Y a veces así le hacemos a la fe. Ah, me convenciste, pastor, hoy me renové, creí. Pero llega la circunstancia y el problema. Y como no resultó, ¡pum!, me ponché. Y la vuelvo a guardar. Tenemos que creerle a Dios. Así como en el ejercicio, necesitamos disciplina para después de un año obtener el beneficio. A veces la fe lleva un proceso, las circunstancias llevan un proceso, y hay cosas que no, que sí se dan rápido. ¿Pero de quién depende? ¿De Dios? Dios hace lo imposible. Si hay algo que no existe, Dios lo puede crear. Amén. Pero necesitamos ejercitar nuestra fe. Como otra vez el ejemplo del gym. Si yo no ejercito el músculo, pues no crece. Si yo no me ejercito, no quemo grasa. Si yo no ejercito mi fe, no crece. Amén. No tengo fruto.
Ponte de pie conmigo y vamos a orar, por favor. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor en nuestra incredulidad, Señor, hemos pecado. Y hoy hemos visto que eso lo aborrece, Señor. Que si no tenemos fe es como si estuviéramos secos por dentro. Perdónanos, Señor. Restáuranos. Quita toda incredulidad, quita todo miedo, quita toda duda. Haz callar esas voces demoníacas que me dicen que no puede suceder nada en mi vida, que por más que me esfuerce no va a pasar nada. Yo declaro que todo pensamiento del mal se va, Padre, cautivo a la obediencia en tu bendito y santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Y que tú restauras nuestra mente, que tú la renuevas, que tú restituyes nuestra vida, restauras nuestro corazón y la fe, pones una fe activa en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Una fe que dé fruto, una fe que dé fruto al 100%, porque yo declaro que cada uno de los que están aquí somos tierras fértiles, fructíferas al 100%. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tú que te conectaste esta tarde, te doy gracias a Dios por tu vida y como ya lo escuchaste, no tenemos opción. O le creemos a Dios o le creemos. Si tú le crees, su palabra dice que conocerás su poder y verás su gloria. Y cosas poderosas empezarán a suceder. Porque aquel que lo prueba una vez, va a quererlo probar una nueva y una segunda vez. Y así sucesivamente. Y tu vida irá mejor. Porque al que cree, todo es posible. Que Dios te bendiga y que tengas muy buena tarde. Bendiciones.